El valor de las acciones de Facebook en el mercado de valores tuvo un bajón de 19%, según lo reportan todos los medios en Estados Unidos y la prensa internacional. Ninguna compañía en la historia de Wall Street ha tenido una caída tan grande en un solo día. Incluso se recuerdan otras caídas, por ejemplo, la caída de Intel en el 2000, la caída fue de 90.000 millones de dólares, o la caída de Microsoft, que fue de 80.000 millones de dólares en ese entonces. Se espera que el crecimiento de Facebook también sea menor en lo que resta del año y muchos están analizando cuáles son las causas, por qué el desplome que ocurre justamente después de que Facebook enfrentara una serie de críticas, ¿no? Las críticas por la filtración de la información de los datos de sus usuarios a Cambridge Analytica, que finalmente fue una compañía que dio servicios a la campaña de Donald Trump en el 2016. También se hablan de otros factores, por ejemplo, el hecho de que no actuó inmediatamente Facebook para reportar una serie de noticias falsas en los últimos años y otros escándalos que han rodeado a esta compañía. ¿Era previsible la caída? ¿Qué otros factores han influido en este bajón de Facebook? Bueno, yo creo que lo que hay que ver es si es algo que no lo sé y creo que nadie sabrá, si es algo puntual. O, por ejemplo, Facebook cuando salió a bolsa hace unos años también empezó muy mal durante varias semanas y luego repuntó y le fue muy bien, ¿no? Hay que ver si es algo puntual o es un signo de una crisis seria y duradera para Facebook. Por lo que parece, el mayor temor o el miedo que está impulsando esta caída en bolsa es precisamente de que todos estos escándalos de Cambridge Analytica, la mayor presión de los reguladores, el hecho de que sobre todo en Europa ha perdido usuarios, lo que hacen es que afectan lo que es la esencia del negocio de Facebook, que es vender datos y explotar esos datos con fines publicitarios y con fines económicos. Entonces, si estos escándalos lo que hacen es poner en entredicho ese modelo de negocio, eso explica obviamente la preocupación de los inversores y de los accionistas. Pero al mismo tiempo estaba ahora leyendo, si se mira un poco con frialdad, las cifras tampoco son tan malas. Es decir, si se compara con hace un año, los beneficios son un 31% mayores que hace un año. O sea, es decir, lo que están pesando son las dudas y estos malos datos, como decía, de la pérdida de algunos usuarios, el hecho de que hay una mayor presión de los reguladores, sobre todo más en Europa que en Estados Unidos, y también el hecho, yo creo que la compañía ha tenido varios titubeos sobre cómo reaccionar. Reaccionó tarde y mal al principio, luego con la comparecencia de Zuckerberg, tanto en Washington como en Bruselas pareció repuntar un poco y luego sí que ha habido otras informaciones. Entonces, yo creo que hay que ver un poco para calibrar si es algo temporal, que se puede resolver en unos meses, o es más bien el inicio de una crisis mayor. Muchos se preguntan, Doris, si esta crisis, este bajón en la bolsa de valores de Facebook se puede replicar en otras compañías tecnológicas similares, como por ejemplo Twitter. Hablamos justo antes de entrar acá al estudio sobre el caso de Twitter, porque enfrentan críticas similares a las de Facebook. ¿Eso podría ser el caso desde su punto de vista? Bueno, hoy justo parece que Facebook en la apertura de Wall Street no está cayendo tanto y quien está cayendo es Twitter, aunque las razones son algo diferentes. Es porque ha presentado resultados y hay 1 millón menos de usuarios activos en la red social Twitter en el último balance, con lo cual también caen los ingresos y aquí es donde se ve esta caída de hoy, aunque hay quien dice que esta caída no tiene en realidad mucho detrás, porque gran parte de la razón por la que hay menos usuarios activos en Twitter es por esa limpieza que ha hecho la red social de cuentas activas o cuentas relacionadas con Rusia, o todos estos llamados bots, cuentas prácticamente inactivas pero existentes en Twitter, y lo que han hecho es eliminarlas, las que consideraban que no responden a personas con nombres y apellidos, y con lo cual ha habido una caída importante en los usuarios. O sea, hay que ver cómo evoluciona esto, como decía Joan, y también hay que ver cómo evoluciona. A mí me parece más importante la caída de Facebook ayer porque fue histórica, primero en Wall Street, y porque para mí indica un cambio de tendencia. Hasta ahora Facebook había estado diciendo que tanto la regulación de la Unión Europea como todo el escándalo de Cambridge Analytica y todo este cuestionamiento a las noticias falsas, a la evolución de los fake news en la red social de Facebook, estaban diciendo que ni había afectado a Facebook ni iba a afectar a Facebook. Y ahora hemos visto que sí afecta, y además de una manera importante, que no solo afecta a la empresa, sino también al bolsillo de fundadora Zuckerberg, que ayer cayó del 4º lugar al 6º en la lista de los más ricos del mundo. Esto afecta directamente a su bolsillo, no solo al de la empresa y al de los inversores. Con lo cual,
Para mí es un cambio de tendencia porque además existe, además de todos estos asuntos puntuales de las regulaciones europeas y el futuro de la información o del manejo de la información y la privacidad en Facebook, también está toda esta nube negra que tiene la red social desde hace mucho tiempo, que es ¿cuál es la evolución de Facebook ahora? ¿Ha tocado techo o no? ¿Existe un camino diferente que pueda hacer Facebook? ¿Puede diversificar su producto? ¿Puede ofrecer algún tipo de oferta más? Porque todo lo que se ha estado intentando hasta ahora no funciona, por eso la empresa está intentando abrir otros caminos más dedicados a la creación de contenido, pero habrá que ver si funciona o no. Y esta para mí es la gran nube negra que pesa sobre muchas de las redes sociales, por eso están en este proceso de reinvención y es el gran reto que aborda Facebook ahora, además de esa credibilidad por el manejo de la información y de los datos de los usuarios. Pepe. Bien decía Dori que buena parte de la caída del valor se debe a justamente esta limpieza por una parte de usuarios que son pues falsos básicamente, y también por otra parte los usuarios en la Unión Europea que decidieron básicamente salirse dado las cuestiones de privacidad. 3 millones de usuarios cayeron según esto. Y me parece que si bien es un momento dramático, histórico, sin duda, como dice Dori, también puede ser un gran momento para tomar una medicina. Yo creo que a nadie en la vida pública ni en la propia compañía le conviene que exista justamente estos usuarios falsos que distribuyen información totalmente errónea. Tampoco le sirve a nadie una compañía que no respeta límites de privacidad. Yo creo que puede ser una de las medicinas más duras a tomar, pero si Facebook es inteligente y es esta compañía que es casi un ícono de nuestros tiempos, la red social más importante del mundo, es muy representativa, similar a lo que fue Ford Motor Company en los 50 o Standard Oil, la petrolera, en los 1930s. Facebook ya es un referente en la historia en menos de 14 años. Sin duda, su crecimiento todavía está en veremos, que quizá los jóvenes ya no están tan metidos, pero viéndolo, por ejemplo, desde el lado del periodismo, lo vemos nosotros como envidia por la manera en que tienen alcance a distintas personas de distintas edades. Yo creo que es un momento para tomar esta medicina.